El mayor problema con las expresiones idiomáticas no es memorizarlas, es usarlas sin contexto. Suena fuerte, pero, si te equivocas, la gente entiende otra cosa y ¡pum!, hay malentendido. Y ojo porque mucha gente, pero mucha, las aprende de listas que no se usan en su país. Una vez leí que más de la mitad de los estudiantes dicen que luego no saben cuándo meterlas en una conversación, ¿sabes? ¿Te ha pasado eso de decir una expresión y ver la cara rara del otro? A mí sí, y da un poco de vergüenza, la verdad. Bueno, ahora sí, hola a todos y bienvenidos. Soy María y hoy pues vamos a charlar de expresiones que realmente te sirven en el día a día. Yo soy Carlos, encantado. La idea es sencilla, expresiones cortas, útiles, y con ejemplos vivos, o sea, para que mañana mismo las uses y no te suenen artificiales. Y también, nada de listas eternas, ¿vale? Vamos con pocas pero buenas y comentamos diferencias entre países cuando haga falta. Empezamos con una básica, pero poderosa, venirle bien /diagonal mal a alguien. Significa que algo te conviene o no, por ejemplo un plan o una hora. No es venir de movimiento, es más ser conveniente. Sí, mucha gente la usa mal, como si fuera literal. A ver un mini roleplay ya, rápido para que quede claro. Yo te invito a un café y tú respondes con esa expresión, sí. Venga. María, ¿te apetece un café esta tarde? Pues mira, a las 5 me viene fatal porque tengo una llamada, pero a las 6 me viene bien. ¿Te va bien a ti también a las 6? Sí, a las 6 me viene genial. Si se complica, te escribo. Vale, quedamos en la plaza. Listo. Fíjate, me viene fatal, me viene bien, me viene genial. Son naturales y evitas decir solo sí o no. Otra que encaja con esto es, ¿te apetece? Es muy suave para invitar, te apetece ir al cine, y no suena tan formal como quieres, en ciertos contextos. Y si estás en España vas a oír vale por todas partes. Significa de acuerdo. En Latinoamérica no es tan común, ahí quizá dicen bueno o simplemente ok. Aquí conecto con una historia real. Una chica contó que llegó a España y estaba en shock porque todos decían vale cada 2 minutos. Ella lo forzaba y lo decía en lugares raros, y claro, quedaba un poco raro. Pero luego pilló el ritmo y ya fluía. Claro, pasa. Y hablando de choques culturales, cuidado con mande. En México es normal para decir ¿cómo? O sí como respuesta educada. Pero en España casi no se usa, y puede sonar raro. Mejor en general decir perdón o ¿cómo? Totalmente. Otra que me encanta, no pasa nada. Úsala para calmar. Si alguien llega tarde, dices tranqui, no pasa nada, y baja la tensión. Es oro en conversaciones cotidianas. Metamos un segundo roleplay cortito, pero todavía estamos en la primera parte, ¿eh? Imagina que llegas tarde y me mandas un mensaje de voz. Vamos. María, perdona, voy con 10 minutos de retraso. El metro se paró y, me lié. No te preocupes, no pasa nada. Yo aprovecho y pido algo de beber. ¿Te viene bien si te espero dentro? Sí, perfecto, gracias. Llegando en nada. Vale, hasta ahora. Fácil, ¿no? Dos expresiones y ya suena natural, no pasa nada, y te viene bien. Antes de seguir, una mini advertencia, mucha gente traduce venir bien como come well o arribe well, en su cabeza y se confunde. No lo pienses así. Piensa, ¿esto me conviene? Si sí, te viene bien, si no, te viene mal. Y otra cosa, si quieres sonar cercano, usa la verdad para suavizar opiniones. Por ejemplo, la verdad, hoy no me apetece salir. Suena honesto y amable. Venga, mitad del episodio, hacemos un test relámpago. A ver, María, ¿qué significa te viene bien a las 7? Y dame otra opción regional, por ejemplo para Latinoamérica. Significa, te conviene a las 7, o, esa hora te funciona.
Y otra opción muy común es, ¿te sirve a las 7? Exacto. Si alguien que nos escucha respondió algo de movimiento, no pasa nada, ya quedó claro el uso correcto. Seguimos. Expresiones para reaccionar que va, para negar algo con fuerza, pero de forma coloquial. Por ejemplo, te salió carísimo, y respondes que va fue barato. También ni de broma, para rechazar con humor. ¿Te apuntas a correr 5 kilómetros a las 6 de la mañana? Ni de broma. Es claro y no suena agresivo. Si quieres avisar de algo importante, di ojo. Por ejemplo, ojo que el bus hoy pasa cada media hora. Es como decir atención, pero más natural. Y si tienes 1000 cosas, puedes decir estoy a tope o estoy liado. Liado es muy de España, en otros países quizá dices estoy ocupado o ando full, según la región. Aquí pegamos otra mini historia, porque ayuda a recordar. Un chico contó que era, entre comillas, un no sabo kid, y se moría de la vergüenza al hablar. Un día soltó, estoy a tope de hambre, que suena raro, y todos se rieron, pero él siguió practicando y ahora usa estoy a tope de trabajo, o tengo muchísima hambre, ya con confianza. Sí, y eso es clave, reírte un poco de tus errores y seguir. Las expresiones se aprenden con contexto y con oído, no solo con listas. Volvamos a cosas súper útiles para quedar. Además de te apetece, te viene bien, tienes, me pilla bien /diagonal mal. Es muy español, pero sirve, el centro me pilla fatal, ¿quedamos por tu barrio? Significa que te queda lejos o te resulta incómodo. Y cuando una idea te gusta, puedes decir suena bien o tiene buena pinta. Por ejemplo, ir a ese sitio nuevo suena bien. Tiene buena pinta también vale para comida, este plato tiene buena pinta. Vamos con un roleplay más completo, así practicamos varias juntas. Escenario, organizar una cena con amigos, pero sin gastar demasiado. Yo propongo y tú respondes, ok. Dale. A ver, ¿te apetece cenar el viernes? Podríamos ir a ese restaurante nuevo, pero sin tirar la casa por la ventana, ¿sabes? Sí, me apetece. El viernes me viene bien, pero mejor a las 9, porque antes estoy liado. Y tranquilo, buscamos algo que tenga buena pinta y no sea caro. Perfecto. Y ojo que a Ana no le gustan los sitios muy ruidosos. Igual mejor una terraza. Que va, en esa zona las terrazas están tranquilas. Además, si llueve, pues nada, cambiamos el plan y listo, no pasa nada. Genial. Si se complica, me mandas un mensaje y ya. Vale, cerrado entonces. Fíjate cuántas expresiones salieron naturales, me viene bien, estoy liado, tiene buena pinta, ojo, que va. No pasa nada, vale. Eso es una conversación real. Tema rápido de regiones, sin perdernos, en México quizá oigas chido en lugar de guay, y en España guay, es súper común. No tienes que usarlas todas, elige las que encajan con la zona donde vives o viajas. Exacto, y aquí un tip sorprendente que de verdad funciona. Aprende las expresiones con series o música de esa región. Si ves una serie española, escucharás vale, tío, me da palo, que es como me da vergüenza. Y así se te queda el tono correcto. Y si tu foco es otro país, cambia el material. El contexto manda. Aprender en contexto te da memoria y sobre todo confianza para soltarlas bien. Hablemos de errores comunes y cómo arreglarlos en vivo. Si dices una expresión rara y notas la cara del otro, puedes corregir al momento con una risa, perdón. Quise decir, me viene bien. La gente lo agradece y sigues adelante. Otra buena, si no recuerdas la expresión, usa un plan B claro. Por ejemplo, en vez de me pilla mal, di me queda lejos o no puedo a esa hora. Mejor claro que confuso, ¿no? Totalmente. Y para pedir ayuda suave, usan ¿me echas una mano? Es muy amigable. Vamos con un micro roleplay de ayuda en casa. Venga. María, ¿me echas una mano con las cajas? Estoy a tope y, la verdad, me da palo pedirle a mi vecino. Claro,
no pasa nada. Te ayudo después de comer. ¿Te viene bien a las 4:30? Sí, perfecto. Mil gracias, me salvas. Listo. Aquí tienes, me echas una mano, me da palo vergüenza, y otra vez te viene bien. Sencillo y eficaz. Para reaccionar cuando algo no es como pensabas, usa al final. Por ejemplo, al final no puedo ir o al final el bar estaba cerrado. Te sitúa en el cambio de plan sin drama. Y si alguien te cuenta un problema, respuestas empáticas, vaya, qué rollo o qué faena. Son suaves y te hacen sonar humano, no robot. Añadamos una de cuidado, por si acaso. Lleva paraguas por si acaso. Y si quieres rebajar una crítica, con todo el cariño, como con todo el cariño. Creo que esa camisa no te queda bien. Suave, pero claro. Una última sobre negar invitaciones sin quedar borde. Di gracias, pero hoy me viene mal, o me pilla fatal. O si no te apetece, pues dilo, la verdad, hoy no me apetece. Honesto y educado. Y recuerda el lío del mande, solo úsalo si estás en México o con gente que lo usa. Si no, mejor como, o, perdón, para pedir que repitan. Pregunta para vosotros, así afinamos, ¿cuál expresión os confundió más al principio? Vale, venirte bien que va, o me pilla mal. Contadnos con un ejemplo real de una conversación en la que la usasteis, bien o mal. Y ya que estamos, decidnos también de qué país queréis más expresiones. Así preparamos una lista corta, pero útil, de vuestra región. Si este episodio te sirvió, dale like y suscríbete. Y o sea, compártelo con ese amigo que siempre dice sí a todo y luego no puede, para que aprenda a decir me viene mal con estilo. Gracias por estar ahí. Vale, nos escuchamos la próxima, y, por si acaso, practicad hoy al menos una de estas expresiones en un mensaje real. Chao.